Que la bendición del Señor sea derramada en todos los presentes. Amén. Dice el himno: hay quien vela mis pisadas. Hoy vamos a meditar un tema muy importante para cada uno de nosotros, como pueblo, como iglesia remanente, como pueblo de Dios en esta tierra. Más de alguna ocasión hemos sentido miedo, más de algún momento hemos sentido temor. Pero no debemos tener temor. Vamos a considerar este tema en este momento sin temor al futuro. Basado en el texto de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados. Pero el Señor dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Palabra de Dios. No temas en nada lo que has de padecer. Cierto, queridos hermanos, nosotros a través de las profecías sabemos que viene una prueba para la iglesia. Pero el Señor ya anticipadamente en su palabra está enseñándonos su promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay algo que yo quiero recordar hablando de este hombre que escribió el libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación, Juan. Usted sabe que Juan fue llevado a la isla de Patmos por decreto del emperador. Juan fue desterrado a esa isla. ¿Cuál era su delito? Era condenado por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo. Ese era su gran delito, dar testimonio de Jesús. Y por esa causa, por decreto del emperador, él fue llevado a esa isla que conocemos como la isla de Patmos. ¿Qué esperaban los enemigos de Juan? Ellos esperaban que deshacerse de él. No querían más sentir su influencia. Y ellos esperaban que él muriera en esa isla. Pero, queridos hermanos, algo maravilloso sucedió allí. ¿Cómo era la isla de Patmos? Patmos, una isla árida y rocosa del mar Egeo, había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales. Y Juan fue llevado allí como un criminal. Pero él no era un criminal. Juan era el siervo de Dios. Era un escogido de Dios. Y para él, esa isla árida, esa isla rocosa, para este siervo de Dios, esa isla se convirtió para él como una residencia y llegó a ser para Juan la puerta del cielo. Queridos hermanos, la Escritura dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este hombre de Dios, ese lugar fue algo maravilloso para él. ¿Sabe por qué? Allí, alejado él de los bullicios de la actividad de la vida, alejado de esa intensa labor que durante muchos años él había llevado dentro de la iglesia, él en ese lugar disfrutó la compañía de Dios. Disfrutó de la compañía de Cristo. En esa isla rocosa y árida disfrutó de la compañía de los ángeles del cielo. Y allí, en ese lugar,
él recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo tiempo futuro. Y es por eso que hoy nosotros tenemos dentro de las Escrituras el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis, donde el Señor dice: no temas en nada de lo que has de padecer. Solamente una cosa pide el Señor: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuán importante, hermanos, es entender esto. Entre los riscos y roca de Patmos, Juan mantuvo comunión con su Hacedor. ¿Y sabe qué hizo Juan, hermanos? En esa isla hizo un repaso de su vida pasada. Cuán importante es también nosotros que hagamos un repaso de nuestra vida pasada y miremos un poco hacia atrás. Juan hizo un repaso de su vida pasada y al pensar en las bendiciones que había recibido, la paz de Dios llenó su corazón. No veamos nosotros las espinas, no veamos aquello que nos ha herido o ha lastimado, veamos las bendiciones que hemos recibido. Y cuando hagamos esto, hermanos, nuestro corazón se llenará de paz, se llenará de amor, se llenará de agradecimiento al Altísimo. Juan aprovechó ese momento. Él aprovechó ese espacio en que el enemigo lo llevó allí para que muriera. Pero él aprovechó esa oportunidad. Aunque sus alrededores parecían desolados, áridos, él veía hacia arriba. El cielo azul que se extendía sobre él era tan brillante y hermoso como el de su amada Jerusalén. No veía esas rocas áridas, no veía ese lugar desolado. Él veía hacia arriba. Y en esa isla él podía contemplar abiertamente ese cielo azul, ese cielo brillante que le recordaba la ciudad, la Nueva Jerusalén. En las desiertas y escarpadas rocas, en los misterios de la profundidad, en las glorias del firmamento, leía importantes lecciones. Todo daba testimonio del poder y de la gloria de Dios. ¿Saben qué pensaba Juan cuando veía aquellas rocas? Donde las olas se estrellaban y volvían a regresar. Al mirar las rocas recordaba a Cristo, la roca de su fortaleza, a cuyo abrigo podía refugiarse sin temor. Queridos hermanos, de este siervo de Dios conocido como Juan, el apóstol desterrado, allá en la rocosa Patmos subía los más ardientes anhelos de su alma por Dios. En ese lugar Juan elevaba las más fervientes oraciones. Así que lo que parecía que iba a ser un castigo, para Juan llegó a ser como la puerta del cielo. Es algo maravilloso, queridos hermanos, hacer renombre o recordar lo que aquellos hombres sufrieron, pero que por fe, como Abraham, no veían a lo presente, sino a lo porvenir. Hoy como iglesia, querido hermano, el futuro nos depara grandes acontecimientos.
Lo sabemos. La profecía lo señala. Está indicado así en la palabra de Dios. Y es por eso que deseamos invitar al pueblo para que abandone su indiferencia y juntos, hermanos, podamos prepararnos para ese día que viene. Es tiempo de prepararnos. No tenemos que abandonar ahora nuestra confianza, sino tener una firme seguridad, más firme que nunca antes, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Las profecías se están cumpliendo. Estamos en la recta final. Hasta ahora nos ha ayudado el Señor y nos ayudará hasta el fin, como iglesia, como pueblo. La historia de la sociedad misionera, hermanos, en la tarde hablaremos un poco de ello. Tiene su historia, pero ahí está. Ahí estamos, porque somos parte de ese pueblo remanente. Y podemos decir, con seguridad, con confianza y sin temor, hasta ahora nos ha ayudado el Señor. Y con seguridad podemos decir, y nos ayudará hasta el fin. Quiero invitarles a leer el libro de Romanos, capítulo 13, el versículo 11. La Escritura dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esa es la exhortación que la palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros. Conociendo el tiempo, hermanos, conocemos nosotros el tiempo y sabemos, de acuerdo a las profecías, que ya es hora de levantarnos del sueño, que ya es hora de despertar. ¿Por qué razón? Porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. ¿Cuántos años llevamos algunos de nosotros militando en la fe? Llevamos nuestros años. Muchos ya llevamos nuestros buenos años, hermanos. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Leamos otro texto en el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 21 al 23. Pablo escribe esta carta a la iglesia y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol hace memoria a la iglesia diciendo: en otro tiempo, ¿qué éramos en otro tiempo atrás? Éramos extraños, éramos enemigos del Evangelio, haciendo malas obras, viviendo según la carne y sus deseos. ¿Sí? Cada uno tiene un pasado en su vida, hermanos. Pero gracias a Jesucristo, gracias a que se dio por nosotros, gracias a que estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario, hoy somos parte de su pueblo. Pertenecemos a su iglesia y somos llamados hijos de Dios. A los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Pero Pablo habla de algo más.
¿Cuál es el plan y el propósito de Dios? Para presentaros, dice, santos y sin mancha e irreprensibles. 3 cosas: santos y sin mancha e irreprensibles. Y luego dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Si permanecemos nosotros, hermanos, fundados, firmes en la fe, si no nos movemos de esa esperanza del Evangelio que hemos oído, seremos reconocidos al final como parte de esa iglesia fiel, de esa iglesia triunfante. Porque quiero decirles que la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Estudiamos hace un momento de aquellas 500 personas, 120 recibieron el Espíritu Santo, casi una cuarta parte. Y yo, mi mente se elevó y digo, ligeramente 1500 miembros de la Sociedad Misionera de la Unión Mexicana. Eché pluma y dije, bueno, ¿cuántos? Una cuarta parte, ¿cuánto sería? 400. Como 400. 300. Hermanos, ¿qué debemos hacer para no temer el futuro? ¿Qué debemos hacer para no temer? Porque muchos de nosotros tenemos miedo. Cuando sabemos que vendrá un decreto dominical, cuando sabemos que aquel que no quiera comprar o no quiera recibir la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Pero hay algo que debemos hacer para no temer el futuro. Contemplaremos las monumentales columnas, recuerdo de lo que el Señor ha hecho por nosotros para consolarnos y salvarnos de la mano del destructor. Debemos recordar con nitidez cada lágrima nuestra que el Señor ha enjugado, cada dolor que ha calmado, cada ansiedad que ha eliminado, cada temor que ha disipado, cada necesidad que ha satisfecho, cada misericordia concedida. ¿Se acuerda cuando Juan estaba en la isla de Patmos? Y leímos, dice que Juan, ¿qué hizo Juan? Dio un repaso, ¿qué? ¿Y qué recordó Juan? ¿Qué recordó? Recordó las bendiciones que había disfrutado del Señor, hermanos. No recordó los sufrimientos, no. Él echó una mirada atrás para recordar cuántas veces el Señor se había manifestado en su vida. Y eso hizo alabar al Señor. Nosotros debemos recordar con toda claridad cada lágrima quizá que hemos derramado, pero recordar cómo el Señor ha enjugado esa lágrima. Debemos recordar aquellos dolores, aquellos sufrimientos que el Señor ha calmado, aquella ansiedad que el Señor ha eliminado, aquel temor que el Señor en su tiempo ha disipado, aquella necesidad que el Señor ha satisfecho en cada uno de nosotros. Debemos recordar esas misericordias recibidas. Por eso, cuando leímos en la meditación de la oración el Salmo 77, 11 y 12, David tuvo una experiencia. Y en su experiencia él escribió este salmo diciendo: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Qué importante, queridos hermanos, que nosotros también podamos recordar las obras de Jehová. Que hagamos memoria de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Esos 10 años que llevamos
esos 15 años que llevamos, esos 20, 30, 40 o más años que llevamos en la fe, ¿no hemos tenido experiencia con el Señor? Claro que sí, hermanos. Claro que hemos tenido experiencia con el Señor. Podemos recordar varias experiencias, varios momentos en que parecía que esto se terminaba, pero ahí llegó la mano del Señor, y por eso estamos hasta aquí, y por eso podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero también podemos decir: ¿y qué? Y nos ayudará hasta el fin. Con esa fe debemos seguir hacia adelante. Quiero narrar un poco por qué David escribió este Salmo 77, 11 y 12. David, en su ánimo, él era un hombre como nosotros. Hoy leemos su historia, su vida, sus salmos. Pero el salmista David pasó por muchos cambios en el ánimo de su vida. En otras palabras, podríamos decir, tuvo sus altibajos, como cada uno de nosotros. ¿Sí? A veces, cuando se percataba de la voluntad y de los caminos de Dios, sentía gran euforia, así como ánimo, buena vibra, decimos nosotros, ¿eh? Así se sentía David, se sentía así cuando él se percataba, dice, de la voluntad de Dios, de los caminos de Dios, sentía gran euforia. Después, cuando captaba una imagen del reverso de la misericordia y del inmutable amor de Dios, todo le parecía que estaba envuelto ¿en qué? O sea, David no siempre fue un hombre que estuvo... No, hermanos. David en algún momento sentía esa fuerza, ese ánimo, ese buen deseo de colaborar, de apoyar, de hacer aquello o lo otro. Pero de repente, cuando las cosas parecían no muy bien, su ánimo cambiaba, hermanos. Todo le parecía que estaba envuelto en una nube de oscuridad. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Que de repente parece que todo está así, hermanos, y parece que todas las puertas se te han cerrado, pero de repente alguna puerta se abre y seguimos caminando. Pero a través de la oscuridad obtenía una visión de los atributos de Dios que le daban confianza y fortalecían su fe. Esa es la experiencia de David. Esa es la experiencia que tú y yo debemos tener. Hemos tenido, y por eso estamos aquí, hermanos. Por eso seguimos hasta aquí. Porque más de alguna vez quizá hemos dicho: ya no puedo, ya, hasta aquí, renuncio al cargo de la iglesia, me voy de esta iglesia. Pero aquí estamos, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. David, este hombre de Dios, en su ánimo pasó por muchos cambios. De repente en el alto nivel, y de repente parecía que se ahogaba. Pero a través de la oscuridad, y este es el punto que yo quiero que nosotros comprendamos, a través de la oscuridad obtenía una visión de ¿qué? Esa parte, hermanos. Obtenía una visión de los atributos de Dios. Ese rayito de luz que le daba confianza y que fortalecía su fe. Y por eso iba para adelante. Pero cuando meditaba en las dificultades y en los peligros de la vida, le parecían tan difíciles de sobrellevar. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué? David se sentía abandonado de Dios debido a sus pecados. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido en algún momento como que Dios se ha olvidado de ti? ¿Cuántas personas, hermanos,
han naufragado en la fe. ¿Cuántas personas, por algún error, una falta, un pecado, se han sentido abandonados de Dios? David, ese hombre de Dios, en algún momento de su vida llegó a sentirse abandonado de Dios debido a sus pecados. Y cuán difícil es cuando la persona llega a ese punto, porque está en un punto terminal, cuando llega a sentirse abandonado de Dios. Una decisión allí puede ser muy fatal. David veía su pecado de una manera tan clara, y cuando él veía su pecado, su falta, su error, que nosotros lo hemos leído muchas veces en la Escritura, ¿sabe qué exclamó David? En el Salmo 77:7. Él hizo una pregunta, una exclamación en forma de pregunta, diciendo: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Seré desechado por Dios para siempre? ¿Y Dios no tendrá ya más misericordia de mí? Él llegó a sentirse así, hermanos. Pero mientras lloraba ante esta situación, oraba ante esta angustia, obtuvo una visión más clara del carácter y de los atributos de Dios. Fue instruido por los ángeles celestiales. ¿Y sabe a qué conclusión llegó David? Llegó a la conclusión de que esos pensamientos eran ¿qué? Exageradas, creyendo así que Dios era un Dios severo, como el diablo quiere que nosotros consideremos a Dios. El diablo nos insta, nos presenta el pecado, y cuando caemos, ahora quiere que veamos a Dios como un Dios ¿qué? Severo, que te señala, que te condena, que te dice: estás desechado de Dios. ¿Se da cuenta? David tuvo esa experiencia. Él llegó a sentirse así. ¿Cómo cree que estaban sus ánimos en ese momento, hermanos? Pero él lloraba, sentía dolor, tristeza, oraba fervientemente y decía: ¿desechará para siempre Jehová? Pero luego, allí, en ese momento, él obtuvo esa visión clara del carácter de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Dios es qué? Dios es amor. Y entonces dijo: esto es una exageración mía. Dios no es tan severo como el diablo quiere que nosotros veamos a Dios. Entonces, dice la pluma inspirada, rechazó sus impresiones que atribuyó a su debilidad, ignorancia y enfermedades corporales. Consideró que deshonraban a Dios y exclamó ahora David con una fe renovada, diciendo: ¿enfermedad mía es esta? Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Amén. Amén. Querido hermano, si usted en algún momento de su vida se ha sentido así, o quizá ahora usted esté pasando ese trance, esa es una enfermedad, como dijo David: enfermedad mía es esta. O sea, David se sacudió ese pensamiento inicuos con el cual estaba deshonrando a Dios y dijo: no, voy a traer a mi mente los años de la diestra del Altísimo. Así que, con sumo fervor, estudió las formas en que procede Dios, expresada por Cristo cuando estuvo rodeado por la columna de nube dada por Moisés. O sea,
hizo un retroceso de cómo Dios había bendecido a su pueblo, cómo Dios había guiado a su pueblo, cómo Dios se había manifestado repetidas veces a favor del pueblo de Israel. Y empezó David, hermano, a hacer memoria de todo ello. Dice la pluma inspirada, trajo a la memoria lo que Dios había hecho para asegurarse para sí un pueblo al cual pudiera confiar la verdad sagrada y vital para siglos futuros. Y todo eso empezó a fortalecerle la fe. Y empezó a recordar cómo Dios había obrado maravillosamente para librar a más de 1 millón de personas. Y cuando David consideró las señales y las promesas divinas para ellos, sabiendo que eran para todos los que las necesitaban tanto como para Israel, las apropió para sí mismo. Y entonces dijo David lo que ya leímos en el Salmo 77, 11 y 12. Fue eso, hermanos, lo que le inspiró a David expresar estas palabras. Y entonces dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras, hablaré de tus hechos. ¿Cómo cree ahora que estaba el ánimo de este siervo? Hermano, ahora otra vez que arriba. Ese es el secreto para romper esos cuadros sombríos que más de alguna vez nosotros hemos vivido. Su fe se aferró a Dios, se animó y ¿qué? Y se fortaleció. Aunque reconocía como misteriosos los caminos de Dios, porque hay cosas que no entendemos, hermanos, pero algo sabía David, que eran misericordiosos y ¿qué? Y buenos. Hay cosas que tú jamás vas a entender. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios lo permitió? Hay cosas que no entenderemos, pero quizá algún día, si somos fieles, el Señor nos explicará. Él reconocía como misteriosos los caminos de Dios, pero algo había claro para él. Él sabía que esos caminos eran misericordiosos y buenos. Y así, hermanos, todos aquellos hombres como Moisés también expresaron aquellas partes de Dios cuando Moisés expresó y dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y en verdad. Ese lado veían estos hombres de Dios, de ese Dios de amor, de ese Dios de misericordia. Así que cuando David hizo suyas esas promesas, cuando él hizo suyas esos privilegios, entonces, hermano, decidió dejar de ser apresurado en sus juicios y no desanimarse ni abatirse en inútil desesperación. Dice el Señor: ¿y qué ganamos con ello? ¿Qué ganamos? Nada, hermanos, nada. Así que David decidió, dice, dejar de ser apresurado en sus juicios que él ya estaba anticipado, no desanimarse, no abatirse, sino confiar en ¿quién? Confiar en Dios. Su alma se reanimó cuando contempló el carácter de Dios tal como se manifiesta en sus enseñanzas, su paciencia, excelsa grandeza y misericordia, y vio a las obras y maravillas de Dios como se debe dar una aplicación restringida. Así que, mis hermanos, este relato bíblico es un ejemplo para nosotros como pueblo remanente de Dios, como parte de esta iglesia que ha tenido sus altibajos también, pero que aquí estamos, porque hasta aquí Jehová nos ha ayudado y debemos dar gracias a ello. Solo podemos esperar nuevas perplejidades en el conflicto que está por venir
pero podemos considerar tanto lo pasado como lo venidero y decir, hasta aquí nos ayudó Jehová, como dice 1 Samuel 7:12. Sí. Si vamos hacia atrás, hemos visto dificultades. Si vemos hacia el futuro, también, pero debemos seguir confiando en el Señor. Cuando los hijos de Israel salieron de Mizpa, dice 1 Samuel 7:11 y 12, siguieron a los filisteos, los hirieron hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel, dice, una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y le puso por nombre, ¿cómo? Ebenezer. ¿Qué quiere decir? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Habían vencido al enemigo, hermanos. Y eso iba a ser para testimonio, esa piedra. Ese era un memorial. Algo que iba a recordarles cómo Dios los había librado de los enemigos. La pregunta es, ¿por qué es tan importante recordar nuestra historia pasada como iglesia remanente? ¿Por qué es importante recordar como iglesia o de una manera personal nuestra historia pasada dentro de lo que hemos caminado en el camino de Dios? ¿Por qué? ¿En qué nos ayuda? Leamos lo que dice el Señor. Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, podemos decir, alabemos a Dios. ¿Sí? Eso podemos decir. Alabemos a Dios. Mientras contemplo, dice la sierva, lo que Dios ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro líder. No tenemos nada que temer por el futuro. ¿Sabe qué? Hay algo que debemos temer, excepto que olvidemos, dice, la manera en que el Señor nos ha conducido. No hay nada que debemos temer, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. ¿Por qué David pudo vencer? ¿Por qué? Porque recordó cómo Dios lo había bendecido, cómo Dios había guiado a su pueblo. ¿Por qué Juan no se desesperó estando en la isla de Patmos solo para que muriera? ¿Por qué? Porque también vio hacia atrás. Eso, hermanos, debemos recordar nosotros también eso, como iglesia e individualmente. Porque Dios nos ha sostenido. Si tú llevas 5 años, 10 años, 15 años, 20 años o más tiempo dentro de la fe, permaneciendo dentro de la iglesia, quizá teniendo tus altibajos, es porque el Señor nos ha sostenido, hermanos. No es porque seamos mejores que los demás, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Es por eso. Y es por eso que nosotros como iglesia debiéramos recordar nuestra historia y saber que Dios ha sostenido a su iglesia y que ha pasado por graves conflictos, que ha temblado, pero que aquí está. Y como dice un himno, el himno de la reforma sigue ¿qué? Caminando. Amén. Amén. El pueblo de Dios sigue caminando y se siguen abriendo nuevos países y sigue avanzando, abriendo nuevos campos, conquistando nuevas familias. Ese es el pueblo de Dios. Y es un privilegio ser parte de este pueblo. ¿Qué consejo se le dio al pueblo de Israel para que su fe no desmayara nunca, hermanos? ¿Sabe qué consejo se le dio al pueblo de Israel? ¿Por qué desmayó el pueblo de Israel? Dios le dio un consejo y lo vamos a leer en Deuteronomio 8, 2 al 4. Dios le dio un consejo al pueblo como pueblo escogido y está aquí en la escritura. Lo leamos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre
y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Se dice fácil 40 años. ¿Quién de los presentes lleva 40 años militando en esta iglesia? ¿Hay alguno? Amén. 40 años. ¿Hay dos? 40 años militando como miembro de la sociedad misionera. Más de 40 años. Amén. Se dice fácil. Preguntemos a nuestros hermanos. ¿Son dos únicamente que tenemos aquí ahora? ¿Sí? Que tienen los 40, más de 40 años. Aquí están. Pregúntenle si han pasado por caminos muy estrechos. Pregúntenle usted si ellos han llegado a un momento en que sienten que las puertas están cerradas. Sí, hermanos. Sí. El pueblo caminó 40 años en el desierto. Sí. ¿Fue afligido? Dígame usted. Sí. Sí. ¿En algún momento tuvo hambre? Sí. ¿Tuvo sed? Sí. Pregúntale a los hermanos si en algún momento, un día se quedaron sin comer en alguna salida. Pregúntenle cuántas veces les cayó la lluvia y les mojó. Tienen sus experiencias. Pero aquí están. Por la gracia de Dios. Amén. Dios le dijo al pueblo: acuérdate estos 40 años que yo te traje por el desierto, pero te pasé allí para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, hermanos, no para que te alejaras, para saber si realmente me amas. Para saber lo que hay en tu corazón, para saber si estabas dispuesto a guardar mis mandamientos en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Para saber eso, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Por eso te afligió Jehová, te hizo tener hambre, pero también no te puedes quejar porque también ¿qué? Te sustentó. ¿Acaso los hermanos se murieron de hambre? No, aquí están. Quizá pasaron un día de hambre, quizá alguna noche durmieron bajo un árbol. Yo no sé, ellos tienen sus experiencias como usted tiene las suyas. Pero Jehová te sustentó, te dio comida que no conocías, comida de ángeles, comida del granero celestial. ¿Qué más? ¿Tus vestidos? ¿Te quedaste desnudo? ¿Te quedaste algún día sin tener una ropa que ponerte? Tus vestidos nunca se envejecieron, ni tu pie se te ha hinchado. ¿No eran bendiciones, hermanos? No era para que el pueblo recordara. ¿Y por qué el pueblo murmuraba? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros murmuramos y nos quejamos esto y lo otro? Porque no queremos ver lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Dice el verso 11 al 20. Bueno, yo no lo leo todo, pero bueno, usted puede leerlo con calma. Ahí vuelve a decir: cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios, ¿verdad? Para cumplir tus mandamientos y todo esto. Acuérdate de todo esto, ¿sí? Acuérdate que tu Dios, que te sacó de Egipto, de casa de siervos. Acuérdate de aquel Dios
que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes venenosas, lleno de escorpiones, ¿sí? Pero dice el Señor, mi poder y la fuerza de mi mano te han traído esta riqueza. O sea, acuérdate que no eres tú. Lo que ahora tienes, lo que has logrado, yo te lo he dado. Y si tú estás de pie hasta hoy, no es porque sea el mejor de aquel que ha naufragado, sino porque Dios nos ha sostenido. Pero vea lo que dice la última parte. Pero si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios y vas atrás de dioses ajenos y les sirves y te inclinas ante ellos, dice el Señor, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¿Se dan cuenta? No te olvides entonces de lo que Dios ha hecho en tu vida. Vamos para adelante, hermanos. Sigamos hacia adelante. Perseveremos. Moisés también le llama al pueblo y le dice en Deuteronomio 29, 2 al 3, 5 al 7, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos, lo que Dios hizo en la tierra de Faraón, allá en Egipto, lo que hizo con sus siervos, con su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales, las grandes maravillas. Moisés recuerda al pueblo todo esto y les hace recordar cómo Jehová los ha traído esos 40 años, que sus vestidos no se envejecieron, ni vuestro calzado se envejeció sobre vuestros pies, y cómo habían derrotado a aquellos reyes poderosos, cómo habían derrotado a aquellos hombres, al rey de Basán, cómo Dios los había llevado a triunfo, hermanos. Moisés les recuerda al pueblo, pero la pregunta aquí es, ¿cuál fue el gran error del pueblo de Israel? ¿Sabe usted? ¿Cuál fue el gran error? Leamos. Olvidaron las bondades y el poder que Dios había manifestado en su favor al liberarlos de la esclavitud. Número 1, ¿qué? Se olvidaron de las bondades, se olvidaron del poder que Dios había manifestado cuando los sacó con mano fuerte de aquella nación poderosa llamada Egipto, de aquel hombre que decía, ¿y quién es Jehová para que yo le obedezca? El pueblo olvidó esas bondades de Dios. ¿Sabe qué más? Olvidaron cómo sus hijos se habían salvado cuando el ángel exterminador dio muerte a todos los primogénitos de Egipto. Se olvidaron cuando todos los primogénitos de Egipto murieron. Y sus hijos, por la señal que habían puesto en el dintel de la casa, sus hijos estaban con vida. Se olvidaron, hermanos. Se olvidaron de ello. ¿De qué más se olvidaron? Se olvidaron la gran demostración del poder divino en el Mar Rojo. Cuando el mar se abre, cuando ellos se sentían acorralados, el enemigo atrás con caballos y hombres de guerra, y el Mar Rojo allí delante de ellos, cuando decían, para esto nos sacaste, Moisés, para que muramos aquí, mejor hubiéramos quedado allá. Y Dios dijo, marchen. Y el mar empezó ¿qué? Y pasaron el mar como en tierra seca. ¿No fue algo maravilloso eso, hermanos? ¿Era algo así como para que se olvidara? No. Ellos lo olvidaron.
cómo después el mar se cerró y los enemigos fueron destruidos. Se olvidaron de esa demostración de poder de Dios. Olvidaron que mientras ellos habían cruzado con felicidad el sendero abierto, especialmente para ellos, los ejércitos enemigos, al intentar perseguirlos, se habían hundido en las aguas del mar. Todo esto olvidaron aquellos hombres. Y yo quiero preguntarte, ¿de qué te has olvidado tú? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué murmuras? ¿Por qué te sientes desanimado? Porque hemos olvidado la misericordia de Dios. No temamos el futuro, queridos hermanos. La iglesia del Señor triunfará. Porque hemos sido llamados para triunfar. Hemos sido llamados para vencer. Somos ya vencedores. Sigamos hacia adelante. No nos desanimemos y no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Vamos hacia adelante sin temor al futuro. Sé fiel hasta la muerte. Y el Señor dice: yo te daré la corona de la vida. Que el Señor os bendiga. Amén.